Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, ¿verdad? Que me da de compartir en esta tarde su palabra. ¿Me avisas, Luz, cuando ya? Bueno, nuestro mensaje de esta tarde lleva por nombre la verdadera adoración. Vamos a leer el pasaje de Juan 4, del 1 al 25. La semana pasada, ¿verdad?, nos compartía la pastora acerca del buen samaritano. Hoy en nuestro mensaje va a hablar acerca de la mujer samaritana, ¿verdad? Pero el mensaje es la verdadera adoración, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a leer la palabra, pero si no antes orar y darle gracias a Dios, ¿verdad? Padre Santo y bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de poder reunirnos en tu nombre, Señor, con un propósito, Señor, que es adorarte, Señor, como el mensaje de hoy, que esta verdadera adoración, Señor, sea como tú nos dices en tu palabra, Señor, en espíritu y en verdad, Padre Santo. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran, Señor, aquí en la comunidad de Dios. Es fiel, Padre, para escuchar tu palabra, Señor, pero también te pido, Señor, por nuestros hermanos, amigos que nos puedan ver por las redes sociales, Señor, que esta palabra, Señor, sea para edificación, para crecimiento, para su vida, Señor. Háblanos, Señor, en esta tarde, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, amén. Ahora sí vamos a pasar a la palabra. Vamos entonces a Juan 4 del 1 al 24. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza a los discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús les dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esa agua viva volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís en que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pues nuestros versículos va a ser, realmente es de Juan 20 al 24, pero también la semana pasada la pastora nos compartía, ¿verdad?, que es importante leer el contexto, ¿no?, para saber de qué nos está hablando, ¿verdad?, este pasaje. Y vamos a ver qué significa la palabra adorar. Adorar significa arrodillarse, postrarse, caer de pie. En hebreo dice que esta palabra de adorar significa proskuneo, que significa hacer reverencia, dar obediencia. Dice que esa palabra de proskuneo es pros, que es hacia alguien, ¿verdad? Y cuneo es besar, o sea, humillarnos delante de algo, ¿verdad? Entonces, y esta palabra de adoración en latín dice que significa una acción y efecto de rendir culto a Dios. Sus componentes del texto son el prefijo ad de adoración, es hacia, o sea, hacia algo, ¿verdad? Y orare, que es hablar públicamente, o sea, cuando tú adoras estás dando tu adoración en público, ¿verdad? Y también dice que expresarse y también rogar, rendir culto a Dios, más el sufijo sion, dice que es acción y efecto. Entonces podemos decir que esa palabra de adoración es postrarse ante alguien, ¿verdad? Y hoy vamos a ver que a quién realmente nos estamos dando nuestra adoración, ¿verdad? Porque es la verdadera adoración que Dios le está enseñando aquí a la mujer samaritana. Pero voy a compartirles algo de contexto acerca de por qué la mujer, ¿verdad?, decía que en el lugar de donde debía hacer la adoración era en el monte Gerizim, ¿verdad? Y sabemos que los judíos, ellos adoraban en el monte de Jerusalén, ¿verdad? Si vemos primeramente un poco, vamos a ver del contexto de estos versículos para que pues nos ayude a entender esa plática que tuvo nuestro Señor Jesús con la mujer samaritana. Los paganos tenían lugares de adoración en los lugares altos, en los montes. Ese era el lugar donde construían y edificaban pues la adoración. Vamos a Primera de Reyes 12:31. Primera de Reyes 12:31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdocio entre los pueblos que no eran hijos de Leví. En este versículo vemos que se hace con frecuencia, ¿verdad?, esa adoración en los lugares altos, pues donde había idolatría, ¿verdad? Hacían sus altares. Y también veamos otro pasaje que habla acerca de esto, de la adoración que hacían los que no conocían a Dios, ¿verdad? Números 22:41. Números 22:41. El día siguiente, Balac tomó a Balán y lo hizo subir Bamat Bal, y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. El significado bíblico de Bamot Mal hace referencia a uno de los lugares altos. Podemos ver que los paganos pues adoraban en esos lugares altos, ¿verdad? Y me podrán decir, pero entonces, ¿por qué decían la mujer samaritana y el pueblo judío, por qué adorar en el monte, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver realmente cuál es el lugar correcto, ¿verdad?, de adoración. Vamos a Jeremías 3:23. Jeremías 3:23. Dice: ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación. Podemos ver, ¿verdad?, que muchas veces desvían realmente la adoración. Y aquí en este pasaje de Jeremías dice que pues esos lugares
pues vienen a ser vanidad, ¿verdad? Porque realmente ya no están adorando como Dios quería que le adoráramos, que le adoraran en ese tiempo, ¿verdad? Ya habían desviado su adoración. Vamos a Deuteronomio 12, del 1 al 5. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis por poner por obra de tus padres que te han dado para que tomes posesión de ella. Todos los días destruirás enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirviendo a dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová a vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Entonces es donde Dios nos dice, ¿verdad?, que debemos de poner pues nuestra adoración. Pues vemos, ¿verdad?, que los paganos se refugiaban pues en la idolatría, donde no había salvación para sus almas. Pero vemos a David, ¿verdad?, ahí un adorador nato, ¿verdad?, poniendo su confianza a pesar que él fue perseguido y él no se encontraba cerca de Jerusalén, ¿verdad?, porque él huyó. Dice que vemos que David era un adorador y en su necesidad pues él levanta su cabeza, ¿verdad? Y podemos ver en ese Salmos en dónde busca, ¿verdad?, a Dios, no solamente en ese lugar, porque él anhelaba, ¿verdad?, en ese lugar de adoración, pero él en el Salmo 121, él dice, alzaré mis ojos, dice, a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No era el lugar, ¿verdad?, sino era la confianza que él tenía de que su confianza estaba puesta en Dios y que él en ese lugar, él estaba ahí, ¿verdad?, que Dios estaba con él. David pues estaba lejos de ese lugar de adoración, pero se refugió en Dios. Y pues en otras palabras, pues estaba lejos de ese lugar físico, pero tenía la seguridad que Dios estaba con él, ¿verdad? Así como pues David tenía esa plena seguridad, ¿verdad?, que el Señor estaría cuidándolo en todo momento en su viaje, pues ahora nosotros, ¿verdad?, es lo que tenemos que creer como hijos de Dios, ¿verdad? Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana, ¿verdad?, tú no sabes lo que adoras, ahí no vas a encontrar la salvación ni el perdón para tu vida, ¿verdad? Lo que Jesús le está diciendo a la mujer, porque ella decía, es que ustedes dicen que en Jerusalén, pero mis padres me dicen que en el monte Gerizim, ¿verdad? ¿Y qué hace el Señor? Él se está presentando como el único que le dará de esa agua viva que ella necesitaba, ¿verdad? De esa agua que nunca se terminaría, de la salvación, de esa verdadera adoración, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo David, pues él era un verdadero adorador, ¿verdad? Él adoraba en todo momento a Dios, ¿verdad? Entonces vimos, ¿verdad?, que esta palabra de adoración pues es dar reverencia, ¿verdad?, a Dios. Y podemos ver que pues todo el mundo pues adora algo, ¿verdad? Porque todas las personas viven en pos de algo, en algo que les haga feliz, que les satisfaga, y todo el mundo adora. Lo que pasa es que pues ha cambiado, ¿verdad?, el objeto de adoración, porque muchas veces pues sí empezamos a buscar a Dios y decimos que lo adoramos, pero el hombre a veces se tiende, ¿verdad?, a alejarse, desvía su adoración. Pues tendemos pues con facilidad, ¿verdad?, a adorar o distraernos el sentido de la adoración. Tristemente pues a veces hasta
Bueno, a mí, yo sí he escuchado el decir, madres a veces decir, es que mi hijo es mi adoración. Podemos ver que la adoración solamente le pertenece a Dios. O la esposa decir, es que mi esposo es la adoración, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado que realmente el único que es digno de adoración es Dios, ¿verdad? O las riquezas, o el fútbol. Entonces, así es, depositamos, ¿verdad? Que esa es nuestra confianza, ¿verdad? Y el único que es el centro de nuestra adoración debe de ser Jesús. Incluso, ¿verdad? Hay hay lugares donde se adoran hasta los animales, ¿verdad? Son símbolos porque dice que, por ejemplo, las vacas, ¿no? En la India, no, dice que no es permitido que las vacas pues las maten, ¿verdad? Porque es un símbolo de fertilidad para ellos, ¿verdad? Dice que son protegidas por la ley y se castiga su maltrato, ¿verdad? Entonces podemos ver con qué facilidad el ser humano desvía su adoración, ¿verdad? Entonces al único que es digno de recibir toda nuestra adoración es Dios, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que si nosotros venimos, ¿verdad?, a Él con un corazón arrepentido, genuino, el Señor no nos va a rechazar. Vamos a Salmo 51, 15 al 17. La palabra de Dios dice, los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado, no desprecias, oh Dios. Esa es una verdadera adoración, ¿verdad? Que proviene de nuestro corazón. Cuando tú derramas tu corazón a Dios, tú le estás dando adoración, ¿verdad? Y pues los versos que acabamos de leer, ¿verdad? En ese encuentro que tuvo la mujer samaritana, ¿verdad?, con Jesús, esa conversación estaba basada en la adoración. Pero también podemos ver que en esos pasajes no solamente también hablaba de la adoración, ¿verdad? También hablaba acerca de la salvación, de cuando ella conoció al maestro, ¿verdad? ¿Qué fue? Compartió de la palabra, ¿verdad? Dio ese mensaje de salvación. También podemos ver que en estos pasajes que leímos de Juan, no solamente también habla de la adoración, sino también de la salvación y de llevar el mensaje de salvación. Y podemos ver que la palabra adoración se repite constantemente y es una de las enseñanzas más extensas de nuestro Señor Jesucristo, hablando sobre el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos que la mujer pues samaritana, y yo creo que también a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Así como esa mujer samaritana no entendía lo que Jesús le estaba hablando, ¿verdad? Y esto era pues de esperar porque pues veíamos, ¿verdad?, que los samaritanos y los judíos no se ponían de acuerdo en el lugar de adoración. Ellos pensaban que necesitaban un lugar físico para adorar a Dios, pero vimos, ¿verdad?, cómo David, él ya había entendido a quién realmente le pertenecía la adoración, no era un lugar, ¿verdad? Vamos a Juan 4:20. La palabra de Dios dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Por eso esa mujer samaritana le decía, ¿no? Insistentemente, ¿verdad? Mis padres dicen que en el monte de Gerizim, pero ustedes dicen que en Jerusalén. Pues vamos a ver esas dos posturas de adoración. Los samaritanos creían que se debía adorar, como les he dicho, ¿verdad?, en el monte Gerizim, porque Dios había prometido bendición en el pueblo de Gerizim. Vamos a leer 3 pasajes que habla acerca de esto. Vamos al primer pasaje en Deuteronomio 11:29. Deuteronomio 11:29. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Vamos a Deuteronomio 27:12. Cuando hayas pasado el Jordán, esto estará sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo de Simeón,
Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y decían que también el Señor mandó edificar lugares en ese lugar, ¿verdad? Por eso ellos decían que en ese lugar pues, se tenían que adorar. Vamos a Deuteronomio 27:4. Deuteronomio 27:4 nos dice: cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y los revocaréis con cal. Por eso la mujer, ella decía, ¿verdad? Porque que en ese lugar tenían que adorar, ¿verdad? Porque sus padres le habían enseñado. Vamos a ver la segunda postura, que era de los judíos, ¿verdad? Dice, los judíos entendían que la adoración debería de ser en Jerusalén. Y pues para corregir esas posturas, el Señor Jesús presenta una gran verdad acerca de la adoración aceptable a Dios. Y le dice a la mujer, se acerca el tiempo que surgirán verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Eso ya lo leímos en el pasaje de Juan, del 4, del 21 al 24. Los judíos habían adorado apropiadamente cuando fueron a Jerusalén, pero se acercaba el momento en que en el lugar ya no sería importante, Jesús le decía, ¿verdad?, a la mujer, porque habría un cambio de adoración del Antiguo Testamento a la adoración al Nuevo Testamento. Ahí le está diciendo Jesús, ¿verdad?, a la mujer, ya no va a ser como, ¿por qué? Porque ellos ya habían desviado totalmente su adoración y ellos pensaban que era suficiente con ir a ese lugar, ¿verdad? Pero aquí Jesús le dice a la mujer que no, ¿verdad? Que iba a haber ese cambio de adoración. Ahora la adoración iba a ser pues en espíritu y en verdad, ya lo vimos ahorita en Juan 4:24. El Señor nos resalta que Dios es espíritu y por consecuencia los adoradores a Dios debe ser en espíritu y en verdad, ¿verdad? Ahora nosotros como casa de Dios, como templos de Dios, pues nosotros debemos de adorarlo, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Vamos a 1 Corintios 3:16. La palabra de Dios dice, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿verdad? Ahora nosotros, como esos templos de Dios, debemos de adorar a Dios en espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces nosotros ya pertenecemos, ¿verdad?, a una familia espiritual formada por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿y quién nos sostiene como esa familia de Cristo? Pues Cristo, ¿verdad? Vamos a Efesios 2:19-22. La palabra de Dios dice, así que yo no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que ya no estamos separados, sino ahora somos parte de ese cuerpo de Dios y ahorita en este momento lo que estamos haciendo nosotros, en estar aquí reunidos, estamos adorando a Dios en un espíritu, ¿verdad? Nuestra oración son escuchadas, ¿verdad?, como ese dulce incienso, como lo dice en su palabra en Apocalipsis 5:8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, ahora nuestro deber es presentarnos como
cuerpos de Dios, como ese sacrificio vivo, como esos instrumentos de Dios, ¿verdad? Como lo dice en Romanos, dice que nosotros nos debemos de ofrecer como un sacrificio vivo a Dios santo, ¿verdad? Vamos a ese pasaje, Romanos 12, 1, 2. Dice la palabra de Dios, Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues nosotros, hermanos, ya no debemos de adorar como el mundo lo hace, ¿verdad? Sino que pues la palabra de Dios nos enseña que debemos de obedecer sus mandamientos. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, tú estás adorando a Dios. Cuando tú lees la palabra y te dice que tú debes de perdonar, que tú debes de amar a tu prójimo, tú estás adorando a Dios. Muchas veces pensamos que adorar a Dios solamente es un tiempo de alabanza, ¿verdad? Y claro, es importante la alabanza porque es parte de nuestra comunión con Dios, pero a veces lo encerramos, ¿verdad? La adoración solamente en algo pues musical, pero realmente la adoración va más allá, ¿verdad? Porque Dios quiere que dice que lo adoremos en espíritu. Y vamos a ver más adelante que dice que es de un corazón, viene de adentro de nuestro corazón esa adoración, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ofrecer, dice que la alabanza a Dios de nuestros labios que confiesen su nombre, como lo dice en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, de fruto de labios que confiesen su nombre, o sea, en todo momento. No nada más aquí cuando nos reunimos en la iglesia, sino que en todo momento adoremos a Dios, ¿verdad? En nuestros hogares, en ese lugar que tenemos, ¿verdad? Para adorar a Dios, tiene que ser en todo momento, ¿verdad? Debemos tener pues también gratitud en nuestro corazón para con el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces solamente queremos adorar a Dios cuando todo nos va bien, ¿verdad? Pero cuando pasamos por circunstancias difíciles, pues no queremos agradecer a Dios, incluso pues le decimos a Dios que Él no es bueno, que le queremos, ¿cómo se llama? Pues reclamar, ¿no? Culpar por las cosas que estamos pasando, ¿verdad? Sino que en todo momento, pues, tenemos que agradecer a Dios, ¿verdad? Vamos a Colosenses 3:16. Entonces tenemos que tener un corazón de gratitud, ¿verdad? Para con el Señor en todo momento. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Aquí también habla, ¿verdad? Les decía, no es que no sea bueno cantar y adorar. Cantábamos en el tiempo de alabanza, ¿verdad? En ese canto de quiero conocer a Jesús. Y yo sentía cuando tú dices, yo quiero conocer a Jesús, es que tú realmente quieres tener esa intimidad con Dios, ¿verdad? No solamente, decía mi esposo en ese pasaje del Salmos, no cantar por cantar, sino cantar con entendimiento, ¿no? Que tú cuando cantes, cuando tú adores a Dios, lo hagas de lo más profundo de tu corazón, ¿verdad? La adoración verdadera proviene pues cuando hay intimidad con Dios por medio de la oración, por medio de la palabra, cuando cantamos, como dice en este pasaje, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con cánticos espirituales, cuando resistimos las luchas, ¿verdad? También adoramos a Dios, porque Él es el que nos sostiene. Entonces nuestra vida, toda nuestra vida, todo lo que hacemos tiene que ser para adorar a Dios, ¿verdad? Y tenemos que, cuando tú hoy viniste en la mañana, propusiste en tu corazón venir a la iglesia, tú estás adorando a Dios, porque muchas veces puedes estar aquí en este lugar, pero tu corazón realmente lo estás haciendo a lo mejor por los jóvenes, ¿no? Por acompañar a sus padres, el esposo por acompañar a su esposa,
o la esposa por acompañar a su esposo, pero realmente es la actitud de tu corazón. ¿Con qué actitud hoy te levantaste y decir, hoy quiero ir a adorar a Dios, ¿verdad? Congregarme con mis hermanos, estar en un mismo sentir, ¿verdad? Entonces tenemos que decidir, ¿verdad? A tener ese cambio. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, ¿verdad? Que ahora iba a ser el tiempo que realmente le íbamos a adorar en espíritu y en verdad. Dice, la adoración verdadera pues proviene, ¿verdad?, de esa intimidad que tengamos con nuestro Señor. Vamos a continuar con Juan 4, 13 al 14. Juan 4, del 13 al 14. La palabra de Dios dice, respondiendo Jesús se le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿verdad? En este pasaje pues habla de que esa mujer lo que iba a recibir, iba a ser mejor, ¿verdad? Que ella iba a llevar pues esa agua que iba a brotar de ella, es de su interior, iba a correr como ríos de agua viva, ¿verdad? En su ser. Y ella pues, muchos dicen, ¿verdad?, que la mujer samaritana fue la primera mujer evangelística, ¿verdad?, que fue y llevó el mensaje a su pueblo, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad?, adorar a Dios sin vivir una relación con Dios. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que con darle 5 minutitos o nada más con venir a reunirnos, ya tenemos una relación con Dios, ¿verdad? Pero Dios quiere que no tengamos nada más una relación superficial, sino que Él quiere que tengamos una relación más profunda, más estrecha con Él, ¿verdad? Dios está siempre dispuesto a recibir la adoración de nosotros como sus hijos. Él siempre estará dispuesto, ¿verdad? Y como dice en este pasaje de Juan 4:23, dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Es el de más, cuando dice más, la hora viene, ahí está hablando de que iba a haber un cambio, ¿verdad? Más, dice el cambio de adorar a Dios, porque pues ya habían, como les había dicho, ¿verdad?, ya habían perdido el sentido de la verdadera adoración, solo lo estaban enfocados a cumplir, pues como por ceremonias y tradiciones, y muchas veces nos pasa a nosotros así, ¿verdad? Venimos a la iglesia por cumplir nada más, ¿verdad? Entonces aquí Jesús, le está diciendo a la mujer, es tiempo de que cambies ese estilo de vida, esa adoración que tú estabas diciendo que era en ese lugar físico, ahora iba a ser en espíritu, ¿verdad? Dice, adorar al Padre es en espíritu y en verdad. Significa que debe de partir de adentro del corazón, debe de ser de una acción verdadera y sincera, motivada por amor y gratitud a Dios. No debe de ser motivada por nuestras emociones y sentimientos, porque muchas veces por lo que nos motiva a adorar a Dios es a veces pues nuestras emociones y no es de nuestro corazón, ¿verdad? La verdadera adoración pues es un llamado a vivir una vida íntegra y auténtica, buscando siempre hacer la voluntad de Dios en nuestras acciones y nuestras decisiones, a vivir una vida en comunión con Él, o sea, tener una relación personal, ¿no? No solamente aquí en los domingos, ¿verdad? Entonces, pues muchas veces solo pues nos centramos, ¿verdad?, a nuestros esfuerzos, en nuestras prácticas externas, como lo estaba haciendo la mujer, ¿verdad? Pensaba que en ese lugar, y muchas veces nos pasa así, solamente pensamos y queremos hacer las cosas, pues que las visibles, ¿no?, que me vean. Eso pues dice, buscan pues, muchas veces lo hacen porque buscan pues la aprobación del hombre, y esto puede pues llevarnos a aparentar una vida pues que no es grata delante de Dios, ¿verdad? Porque pues la apariencia es algo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Porque vemos, ¿verdad?, cuando
cuando David va a ser ungido, ¿verdad? Samuel decía que era otra persona, ¿verdad? Porque él veía lo que estaban viendo sus ojos, pero Dios le había dicho que no era los que se le habían presentado, ¿verdad? Sino que tenía que ser David, ¿verdad? El que iba a ser el próximo rey, ¿verdad? Porque él veía a los hermanos que eran guerreros, que eran fuertes, y a veces nos pasa a nosotros nos dejamos guiar muchos por la vista, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros oremos, leamos su palabra y obedezcamos sus mandamientos y sirvamos a Dios, tiene que ser en el espíritu y de todo corazón principalmente, ¿verdad? Yo les decía, no buscando pues agradar solamente a los hombres. Servir a Dios debe de hacerse pues en verdad. Esto quiere decir que tu adoración debe ser solamente pues guiada por el Espíritu Santo, que es la verdad de Dios, ¿verdad? Porque Dios no mira la apariencia como pues nosotros lo hacemos, Dios mira el corazón. Por eso es muy fácil que nosotros, dice que no es fácil que nosotros entremos y veamos el corazón de las personas, ¿verdad? Y asegurar que esa persona pues no está adorando a Dios de una manera genuina o falsa, porque puede pasar a llegar que nosotros podamos decir, no es que fulanito, sutanito no está adorando a Dios, ¿verdad? Ni tratar de interpretar, porque solo Dios sabe, ¿verdad? Él es el que va, es el que conoce los corazones, el que escudriña nuestras mentes, ¿verdad? Veíamos hace como, yo creo que un mes y medio, o 2 meses, cuando mi esposo compartía acerca del tema del bautizo, compartió igual un video, ¿verdad?, que hablaba acerca del trigo y la cizaña. El único que se va a encargar de separar es Dios, ¿verdad? Él es el que, porque veíamos que la cizaña y el trigo pues son muy parecidos, ¿verdad? Y el que se va a encargar de separar pues a su tiempo es Dios, ¿verdad? Nosotros pues podemos pensar o decir que ya no puedo ni quién está dando fruto, ¿verdad? Yo puedo a mis ojos decir, no, pues es que la hermanita Dianita no ha crecido nada, ¿verdad? Y el otro hermanito de acá sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona tiene otro actuar, ¿verdad? O porque esa persona me apoya, lo que le pido, pensamos que por lo que hace o por lo que le digo está adorando a Dios, ¿verdad? Ayer les lleva una adoración pues en apariencia, ¿verdad? Entonces decimos pues tristemente a la ligera, realmente pues esa persona cambió, pero solo es una apariencia. Nosotros tenemos que tener cuidado con decir, es que él realmente sí cambió y él no cambió, ¿verdad? Y si hay otra persona que pues no me apoya, se piensa que esa persona no adora a Dios o que no ha cambiado. Nosotros, como les decía, somos muy dados a dejarnos guiar por lo que vemos, ¿verdad?, de las personas, porque pues a veces porque nos dicen todo que sí. Ayer veíamos en la reunión de damas, ¿verdad?, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, ¿verdad? Pero a veces cuando nosotros le pedimos un apoyo o algo a un hermano, a veces es necesario que nos digan que no, ¿verdad? Pero a nosotros nos encantan que nos digan todo que sí, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que ese hermano es malo, porque muchas veces si no me hace un favor, ya le digo que es el hermano más malo, ¿no? Entonces, no es así, ¿verdad? Podemos ver que Dios no obra de esa manera como nosotros con nuestra vista, ¿verdad? Hermano, tú no ves la intimidad, ¿verdad? Yo no veo tu intimidad que tú tienes con Dios, con ese tiempo que tú tienes con Dios. Yo no puedo decir, no, hermano, es que tú no has crecido, ¿verdad? Tú no has cambiado, tú sigues igual, ¿no? Desde que te conozco. Y no puedes identificar espiritualmente cómo adoras a Dios ahí en tu intimidad. Yo no te puedo decir cómo estás adorando a Dios. Y eso pasa, ¿verdad? Muchas veces decimos de una persona por lo que vemos, pero muchas veces no nos damos ese tiempo de conocer a los hermanos. Incluso pues yo creo que de cada uno de aquí hay hermanos que yo no sé cosas a lo mejor de la hermana Adelita o de la hermana Anita, y ellas tampoco conocen cosas de mí, ¿verdad?
porque yo les puedo asegurar que nadie de ustedes sabe que yo jugaba fútbol de chiquita, ¿verdad? Bueno, mi edad de primaria y de adolescencia me gustaba jugar fútbol. Yo creo que es algo que ustedes no sabían, ¿verdad? Entonces a veces así nos pasa, ¿verdad? No conocemos al hermano y decimos cosas que no es, que esa persona, pues tú no sabes esa intimidad que tiene con Dios ahí en su hogar, en ese tiempo con Él. Y muchas veces a lo mejor aquí le vemos, como dicen por ahí, en la cara de limón, y ya decimos, no es que es hermano, es bien enojón, ¿verdad? Pero no sabemos ahí en su intimidad con Dios cómo le alaba, cómo escudriña su palabra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos enseñe a amar. Los últimos mensajes que se ha estado compartiendo, se ha estado hablando acerca del amor de Dios, ¿verdad? Qué importante es el amor de Dios, que tengamos ese amor agape, ¿verdad? Que proviene de nuestro Dios, que lo hagamos con nuestros hermanos. Y si vemos que un hermano le está costando tener un cambio en su vida, ayudarlo, orar por él, decirle, Señor, yo te pido por el hermanito, que tú le ayudes, que él que él tenga ese corazón para buscarte, que animarlos, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, en vez de animarlos, pues los desanimamos, ¿verdad? Y yo creo que pues tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y también algo que pues la palabra nos enseña, sí, sabemos que también nos vamos a dar cuenta del cambio de ese hermano por sus frutos, ¿verdad? Que tiene que haber un fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces no debemos pues solamente pues vivir en apariencia, sino que realmente tiene que haber un cambio genuino en nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que dar esos frutos, ¿verdad? Porque sí tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Si tú te acercas a Jesús, si tú tienes intimidad con Dios, tiene que haber un cambio. Ya no podemos vivir de nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Porque la palabra dice, si tú de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces nuestra vida tiene que ser diferente, tiene que también haber un testimonio, tiene que haber un cambio, tiene que haber esos frutos, ¿verdad? Por eso como nosotros como hijos de Dios pues tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no estar viviendo pues una vida en apariencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí va a haber frutos. Entonces muchos piensan que tan solo pues, como les decía, ¿verdad? Por congregarse y orar en un pequeño espacio que tú tienes, sí es bueno, ¿no? Porque el pastor nos hablaba, ¿no? De esas oraciones, susurros, no necesitas estar 2, 3 horas orando, ¿verdad? Sino que de tu corazón tienes que darle ese tiempo, ¿verdad? A Dios. Piensan pues, ¿verdad? Que con pues venir tal vez a veces nada más congregarse por un momento, están agradando a Dios, ¿verdad? Pero pues podemos ver que si tú no presentas un cambio en tu vida, si tú no manifiestas ese fruto del Espíritu, pues no hay un cambio en tu corazón, ¿verdad? No has entendido el buscar a Jesús, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 2:11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe que las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios, ¿verdad? Podemos ver en este pasaje que el único que conoce cada uno de nuestros corazones es el espíritu, ¿verdad? Este versículo nos dice claramente que nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu, ¿verdad? Y en 1 Corintios 2:16 nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Pues no hay quien, ¿verdad? Solamente Él es Dios. En otras palabras, así como uno no puede leer la mente de otro, porque yo no puedo leer la mente de ustedes que están aquí enfrente, yo no puedo ver, no tengo, ¿verdad?, la capacidad de decir, no, pues leer, y yo creo que no, ni sería bueno. No, bueno, que no puedo leer tus mentes, que va a decir, es que no entiendo lo que está diciendo la hermana. En otras palabras, así como uno no puede leer la mente de otro, nadie puede conocer pues la mente del Señor, ¿verdad? Y Él sabe lo que quiere, ¿verdad? A menos,
¿Cómo vamos a conocer la mente de Cristo? Ahorita vamos a ver. El que nos diga o que quiere, ¿verdad? Pero como sabemos lo que Él piensa, quiere, es a través de su palabra. Solamente así vamos a conocer la mente de Cristo, ¿verdad? La mente de Dios. Entonces no podemos saber por ningún otro medio si nuestra adoración es agradable, a menos que Él lo aclare en su palabra. Solamente así, la palabra de Dios es el espejo, ¿verdad? Y ahí nos vamos a ver reflejados. Solamente a través de la palabra vamos a ver, ¿verdad? Si realmente lo estamos adorando en espíritu y en verdad. Ya no estamos obligados, hermanos, a adorar solo en la iglesia, ¿verdad? Ya no es necesario sacrificar animales como lo hacían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ni quemar incienso. Ahora dice, tampoco dice, ya no existen más sacerdotes terrenales ofreciendo sacrificios de corderos cada año, ¿verdad? Porque es lo que hacían los sacerdotes, cada año ofrecían sacrificios. Ni tampoco estamos obligados a guardar fiestas judías y religiosas, que ahorita en estos tiempos hay lugares, ¿verdad?, que están haciendo que se judaicen, ¿verdad? Pero es algo que Dios no nos obliga. Dice, ahora nosotros adoramos a Dios en todos lados, porque Dios es omnipresente y Él, ya vimos, ¿verdad?, un pasaje que Él habita ahora en nosotros. Tú estás buscándolo, si tú lo estás buscando ahí en tu hogar, Él está ahí. Así como David, ¿verdad? Aunque estaba lejos de Jerusalén, en ese lugar Él alzó sus ojos y dijo, mi socorro viene de Jehová, no viene de ese monte, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Él acudió a Dios, porque Él estaba confiando, ¿verdad? Él no solamente estaba confiando en ese lugar físico, no esperó estar ahí en ese lugar para adorar a Dios, para acercarse, ¿verdad? En ese monte. Para adorarlo nosotros no debemos de esperar pues hasta el domingo, porque muchas veces pues no abrimos durante la semana la palabra de Dios, nos esperamos hasta el domingo, pero no, ya no debemos de esperarnos los domingos para adorar a Dios, debemos de hacerlo todos los días, el adorar a Dios en todo momento y en todo lugar, ya no es en un lugar físico, sino ya vimos, ¿verdad?, que nosotros somos, le adoramos en espíritu. Jesús nos libró pues ya de todos esos yugos, de todo aquello, ¿verdad?, que a veces nos limitaba, ¿verdad?, buscar a Dios, porque muchas veces pues en la iglesia tradicional pues te enseñan lo contrario, ¿verdad?, que a veces necesitas solamente en ese lugar físico puedes buscar a Dios, pero Dios nos está diciendo que ahora nosotros tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad, ¿verdad?, que no es el lugar físico, sino tu vida misma sea tú eres como parte de ese cuerpo, tú eres habitación de Dios, ¿verdad? Entonces tú puedes adorar a Dios donde tú te encuentres. Dice, nos indicó cómo debe ser la adoración a Dios y nos enseñó por medio de su palabra cómo tener la mente de Él, ¿verdad? Debemos de estar bajo la autoridad de Dios y ser guiados por su Espíritu para poder adorarle. Y para que lleguen pues nuestras oraciones, ¿verdad?, como incienso grato a sus pies, cantábamos, ¿verdad?, ese canto, ¿verdad?, a sus pies, ¿verdad? No hay lugar más alto, no hay mejor lugar que estar a sus pies, ¿verdad?, de nuestro Señor. Dice, nuestro servicio a Dios debe ser la máxima prioridad de nuestras vidas. La adoración requiere pues de fe. Ya lo vimos, como lo dice en Hebreos 11:6, que nos dice, ¿verdad?, que si tú te acercas a Dios, pues tienes que creer, ¿verdad?, que le hay, porque eso le agrada a Dios, ¿verdad? Porque cuando tú no le crees, hay incredulidad en tu corazón, no le estás creyendo a sus promesas, ¿verdad? Entonces la adoración te conecta con Dios, profundiza nuestra capacidad de conocer a Dios. Es la experiencia, pues, a través de la adoración es la experiencia más íntima y hermosa que podemos tener con el Señor. Nos ayuda a verlo con nuestros ojos de nuestro corazón, no los físicos, sino de nuestro corazón. Adorar es amar a Dios de una manera muy pura, como lo dice en primera de Juan 4:19, porque Él nos enseñó a amarnos, ¿verdad? Porque Él dice que nos amó primero. Nosotros le amamos a Él
porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, adorar es amar. Adorar no solo es pues congregarte, como les decía, cantar canciones, escuchar la palabra, es expresar alabanza a Dios de todo corazón y con un espíritu quebrantado y disfrutar su santidad, ¿verdad? Porque muchas veces venimos, como les decía, pero no disfrutamos este tiempo, ¿verdad? De la alabanza, el tiempo de la palabra no lo disfrutamos, ya lo hacemos pues como rutina, cotidianamente, ¿verdad? Dice en el Salmos 29:2, dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Es vivir una vida enteramente transformada y reflejar a Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, cuando tú sigues buscando a Dios y sigue siendo transformada tu vida, en ese momento también estás adorando a Dios, como lo leímos, ¿verdad? En Romanos 12:1, ¿verdad? Que nosotros ahora somos esos sacrificios vivos, ¿verdad? A nuestro Dios, y que pues ya no debemos de amoldarnos a como buscar solamente un lugar físico, ¿verdad? Adorar a Dios es hacerlo en unidad a Cristo, comprometiéndonos los unos a los otros como solo un cuerpo, y Jesús siendo la cabeza. No debemos de dejar de reunirnos, ¿verdad? La oración es parte pues vital de nuestras vidas, ¿verdad? Y pues como dicen, va a un comercial, ¿verdad? Les invito a que se reúnan los sábados, se llevando a cabo la oración a las 8 de la mañana aquí en la congregación. Les hago esa invitación que nos reunamos, ¿verdad? A orar, que no dejemos de asistir a la iglesia, de ser fieles a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces pues dejamos de hacerlo, y pues ahorita con estos fríos pues yo creo que muchos no nos queremos a veces sin levantar, ¿verdad? Pero yo creo que si tú te preparas tu corazón y le dices, yo sí quiero, ya cuando veas ya estás levantado, ya te estás alistando para venir aquí, ¿verdad? A reunirte. Lo dice en Hebreos 10:25, ¿verdad? Que no nos debemos de dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, ¿verdad? Así es, entonces pues nos tenemos que venir a congregar, ¿verdad? Es necesario, y es algo que pues Dios nos pide, ¿verdad? Que lo hagamos con un corazón dispuesto, ¿verdad? Les decía, no vengas solamente porque te traen, ¿verdad? Sino que tu corazón tenga ese anhelo, ¿verdad? De buscar a Dios, ¿verdad? De venir a reunirte con su pueblo, ¿verdad? Dice, pues ya casi concluyo, dice, pues hoy aprendimos algo bien importante, ¿verdad? Que nuestra adoración tiene que ser pues en espíritu y en verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por como ya nosotros somos seres con nuestra naturaleza ya es espiritual, pues de esa manera nosotros debemos acercar a Dios, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Vimos que la adoración debe de ser en espíritu y no en la carne, y que la verdadera adoración debe de ser de acuerdo a las ordenanzas del Padre que están en su palabra de Dios, ¿verdad? Les invito pues que reflexionemos, que todo lo que hagamos, ¿verdad? Sea conforme lo que dice su palabra de Dios, la palabra de Dios. Debemos siempre guiarnos conforme a su palabra, cada decisión tenemos que hacerla, ¿verdad? Podemos ver que en este tiempo pues, ¿verdad? Acabamos de pasar, ¿verdad? Aquí en esta fecha del 12, ¿verdad? Como las personas se desviaron su adoración, y ahora quién realmente adoran, ¿verdad? Adoran pues a esa imagen, y pues así como Jesús le exhortaba a esa mujer, ¿verdad? Que esa adoración no era grata delante de él, pues yo creo que Dios también nos habla a nosotros, ¿verdad? De cómo estamos adorando a Dios, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿realmente lo estamos adorando de todo nuestro corazón? ¿Venimos a Él con una actitud correcta para adorarlo? ¿O solamente lo estamos haciendo por compromiso, ¿verdad? O por apariencia, ¿no? Para acudir pues sí, acudo al llamado que hace Dios, ¿no? No dejarme de congregar, pero mi mente está en otros asuntos, ¿no? Entonces,
Dios quiere que realmente lo busquemos, ¿verdad? Y que lo adoremos en espíritu y en verdad, ¿verdad? Vamos a Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio del Padre. Pues Jesús nos enseñó cómo se debe de adorar y nos dijo que debe de ser, pues en espíritu y en verdad. Esa es la adoración verdadera. La adoración, una adoración verdadera tiene que ser la respuesta de nuestra vida ante quien es digno de adoración, ¿verdad? Y el único que es digno, mi esposo compartía también, ¿verdad? ¿Quién es digno de ese? El Rey de Gloria, ¿verdad? Jesucristo. Él es el único digno de nuestra adoración y que nuestra vida, nuestro estilo de vida haya un cambio, ¿verdad? Que le busquemos siempre de todo nuestro corazón, que ya no lo busquemos por querer agradar, ¿verdad? A los demás. Porque muchas veces pasa, ¿verdad? Que a los jóvenes, pues a veces les decimos, vas, pero te doy esto, ¿no? A cambio. Ahí ya no hay una adoración porque le estamos dando, pues, algo que le distrae para que realmente no pueda adorar a Dios como debe de ser, ¿verdad? Y les quiero compartir unas preguntas. Dice, ¿es Dios en tu vida tu prioridad? ¿Está siendo realmente Dios tu prioridad? ¿Cuál es la actitud cuando adoras a Dios? ¿Es de tu corazón, de adentro? ¿O nada más lo estás adorando? ¿O nada más levantas las manos aquí en la iglesia? ¿No? En tu casa, como les digo, se nos olvida, ¿verdad? Leer la palabra, tener ese tiempo de oración, ese tiempo de comunión con nuestro Padre. Y no podemos nosotros decir que no tenemos medios, ¿verdad? Aquí, gracias a Dios, en esta comunidad de Dios es fiel, nos da la oportunidad de durante la semana también tener ese alimento, ¿verdad? Ya se nos compartía. Dios está, Él dice, todas las mañanas se presenta con un delicioso pan, ¿verdad? Pero muchas veces no lo recibimos, ¿verdad? Entonces tenemos que buscarlo realmente como Él nos enseñó, ¿verdad? Que sea en espíritu y en verdad, siempre con una actitud correcta, ¿verdad? De nuestro corazón, no queriendo agradar al hombre. Y por último les quiero compartir un Salmos, el Salmos 95, 6, 7. La palabra de Dios dice, venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces debemos de postrarnos, debemos de arrodillar, pero no solamente, Dios me hablaba que no solamente es físicamente, sino que a veces nuestro corazón tiene que humillarse, tiene que rendirse delante de Dios, no solamente físicamente, sino nuestro corazón, y Él le agrada esa adoración, ¿verdad? Que tú te humilles, porque veíamos al principio, Él no rechaza un corazón constrito y humillado, ¿verdad? Pues espero que haya sido de bendición este corto mensaje. Dios les bendiga, mis hermanitos, y Dios les guarde.